Bienvenido a mi canal. Hoy quiero hablarte de los imposibles. Cuando lo imposible se convierte en la única solución posible en tu vida. La verdad es que vivimos en un mundo lleno de posibilidades y de probabilidades. A la hora de elegir hay muchísimas alternativas gracias al enorme potencial que existe en nuestro mundo. Un mundo lleno de diversidad y de pluralidad. Sin embargo, hay momentos en la vida en que todo se vuelve imposible. Son momentos en los que te encuentras entre la espada y la pared. Todo parece ponerse en tu contra. No encuentras una salida posible por ninguna parte. No puedes ver el camino a seguir. En definitiva, hay momentos cuando no sabes qué hacer. Es como cuando estamos jugando dominó y se trancó la partida. Ya no hay más nada que hacer, solamente contar las fichas, porque el juego se trancó. Y es posible que esa sea tu situación el día de hoy, a nivel familiar, a nivel económico o a nivel emocional. Quizás te sientes estancado. Parece que el juego se trancó. Se te han cerrado las puertas. Nada parece funcionar para ti. Parece que la injusticia ha ganado la partida. Parece que la enfermedad está triunfando. Parece que la muerte se ha vuelto algo inminente. Parece que el mal está triunfando sobre el bien. Llegas a pensar inclusive que ni siquiera Dios puede ayudarte. Te sientes perdido. Crees que ya Dios no te está escuchando. No oye tus oraciones, tu fe se ha desvanecido. No sabes por qué te está pasando esto y ante ti aparece un panorama donde parece que la mentira está triunfando sobre la verdad. Son momentos en los que muchas personas se quiebran, se rinden ante la circunstancia que están experimentando. Y algunos de manera peor toman malas decisiones. Y para evitar el dolor, el sufrimiento y el enfrentar la circunstancia, algunos llegan inclusive a quitarse la vida. La verdad es que todos hemos pasado por una situación semejante alguna vez en nuestra vida. Yo me recuerdo de dos casos en este momento. En una oportunidad me hablaron de una opción de trabajo en una multinacional y yo me emocioné muchísimo. Y preparé mi currículum y me fui aquel día a la compañía. Pero cuando llegué, el panorama no podía ser más desalentador. Apenas estaba en la entrada de la compañía, que son aproximadamente 1 kilómetro hasta la puerta principal, y encontré a 1.200 personas que estaban haciendo una fila para entregar su currículum para concursar por un solo cargo, el mismo cargo por el que yo iba aspirando. Definitivamente eché una miradita y reconocí a muchísimos de mis compañeros, personas muy calificadas con un currículo extraordinario y con mucha más experiencia que la que yo mismo tenía. Sin embargo, me fui al final de la fila, tomé mi lugar y tuve confianza. Duré 5 horas esperando hasta llegar a la puerta, poder entrar a la compañía para hacer entrega de mi currículo en la oficina de personal. Me fui de aquel lugar al final de la tarde confiando en que Dios haría que esto que parecía imposible se volviera posible para mí. Yo había hecho lo mío, lo que era posible. Yo hice el currículum, yo me levanté temprano, yo fui a la compañía, yo esperé 5 horas en una fila y entregué mi currículum. ¿Cuál fue mi mayor alegría al día siguiente? Porque ni siquiera tuve que esperar más tiempo. Al día siguiente me estaba llamando el gerente de relaciones industriales para darme la noticia de que yo había sido seleccionado entre 1.200 personas para ocupar el cargo de inspector de higiene y seguridad industrial en la empresa Benepal, que para ese momento era la tercera empresa papelera más grande de toda América, con una nómina de más de 5.000 personas.
Fue extraordinario. Mi esposa y yo nos alegramos porque una vez más pudimos ver a Dios hacer de un imposible nuestra única posibilidad. Y lo que parecía que no iba a ocurrir, me ocurrió. Yo he estado en esas situaciones. En otro momento de mi vida, aún mucho más complejo que este, cuando justamente iba a nacer mi primera hija. Mi esposa fue a un examen de rutina al hospital y cuando se hizo el examen y vio los resultados, decidieron ingresarla de emergencia para adelantarle una cesárea, porque estaba en un proceso clánsico, un ataque de preeclampsia, y eso ponía en riesgo tanto su vida como la vida de mi primera hija, de mi hija primogénita. Así que me quedé muy nervioso porque yo, como paramédico que soy, sé el riesgo que mi amada esposa estaba corriendo en ese momento. Después de media hora el doctor salió y preguntó: ¿quién es el esposo de la señora Elizabeth? Yo le dije: yo soy, dígame. Y entonces él me dijo: mi estimado, el problema se ha complicado y quiero decirle que será una cesárea de altísimo riesgo y usted debe tomar una decisión muy difícil. Usted dígame si voy a salvar a su esposa o voy a salvar a su hija. Y yo le dije: ¿cómo usted me va a poner a mí en ese dilema? Yo no será quien elija quién vive y quién muere entre mi esposa y mi hija. Yo creo en alguien que hace que los imposibles sean posibles. Yo creo en alguien que me va a ayudar y usted va a trabajar para que con la ayuda de Dios usted tenga éxito en esta cesárea y se salve mi esposa y se salve mi hija. Y él me dijo: yo no puedo garantizarle eso a usted. Espéreme un minuto, voy a buscar una orden para que usted me dé la autorización de este tipo de riesgo, asumiendo usted toda la responsabilidad del resultado. Yo le dije: no se preocupe, Dios lo hará posible. Y sin embargo, después que el doctor se fue, me embargó el temor. Realmente me vinieron muchas inquietudes a mi mente y me hacía una pregunta de manera repetida: ¿qué fue lo que hice? ¿Y si se mueren las dos? Era un pensamiento que se me había clavado en la cabeza. No hallaba cómo salir de este pensamiento. ¿Y si se mueren las dos? Yo habré sido el responsable de que ambas mueran. Pero entonces volvía en sí y decía: pero mi esposa es una hija de Dios, está en las manos de Dios, yo soy un hijo de Dios y yo creo y yo confío en que la vida va a prevalecer. Dios hará el milagro y mi esposa saldrá bien. Quiero decirte que ocurrió el milagro. Mi hija nació, mi esposa salió perfectamente de la cesárea. Hoy te puedo contar que mi hija primogénita, llamada Maciel, tiene 36 años y ya nos hizo abuelo de 2 niñas extraordinarias. Como esas experiencias me ha tocado vivir muchísimas otras, pero sin lugar a duda, la situación actual que hoy nos ha tocado vivir a todos se ha convertido en una situación que parece imposible. Muchos se sienten frustrados, desanimados, desalentados, desesperanzados, porque hay un panorama que se cierne frente a nosotros muy incierto después de todo este año de encierro, en un arresto domiciliario, en esta pandemia, en esta situación que ha quebrado la economía y que ha dejado a muchos sin opciones, en la calle, sin recursos económicos. Es una situación muy, pero muy compleja. Yo quiero que tú sepas que esto que estamos viviendo no es una situación única ni particular de nosotros. Así como me ha pasado a mí y nos está pasando a muchos el día de hoy, la Biblia está llena de situaciones imposibles que se convirtieron en posibilidades. A ver, analicemos un poquito. ¿Qué probabilidad existe de alimentar a 25,000 personas con solamente 5 panecillos de cebada y 2 sardinas? ¿De qué manera podría alimentar a 25,000 personas con esa vianda?
Déjame decirte que eso ocurrió. Estando en el desierto, después de 3 días, la gente siguiendo al maestro, la Biblia dice que los discípulos le dijeron: Jesús, despide la multitud, la hora es muy avanzada, estamos en medio del desierto, no hay donde comprar provisiones y tampoco tenemos dinero. Y él les dijo: dales vosotros de comer. Y mandó a recostar a la multitud en grupos a lo largo de aquella ladera. Tomó aquellos panes, los partió, los bendijo, los entregó a los discípulos y se fueron multiplicando. Porque Dios es extraordinario. La matemática de Dios es diferente a la lógica humana. Dios le da fuerza al cansado, pero le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y en este caso multiplicó 5 panecillos y 2 sardinas. Y dice la historia que comieron 25,000 personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y al final se recogieron 12 cestas llenas de pan. ¡Wow! Una situación que parecía imposible para los apóstoles y para cualquier persona que se base solamente en la lógica y que no tenga a Dios en la ecuación de su problema. A ver, ¿qué posibilidades existen de poder lanzar tu red y levantar una pesca milagrosa después de haber trabajado toda la madrugada sin éxito, sabiendo que en esta hora del día ya no hay peces para pescar? Pues esto lo hizo Pedro. Le dijo: Señor, toda la noche he estado pescando, pero en tu palabra voy a echar la red. El Señor le dijo: boga mar adentro, vuelve a echar la red. Y cuando Pedro soltó la red, ocurrió el milagro, se llenó de peces. Pedro no sabe de dónde vinieron los peces, ni podía explicar, a pesar de ser un hombre de mucha experiencia en el mar, porque era un pescador, pero sus redes estaban rompiéndose. Tuvo que pedir ayuda para sacar una pesca milagrosa. ¿Qué probabilidades existen de que tú lances un anzuelo, pesques a un pez, le abras la boca y saques de su boca el dinero para pagar tus impuestos? ¿Una en 1,000,000? ¿Una en 1,000,000,000? Pues justamente esto fue lo que le ocurrió a Pedro. Esto parecía imposible, pero el Señor le dijo: ve y hazlo. Y el primer pez que Pedro logró pescar le abrió su boca y allí había un estatero para pagar los impuestos por él y por el Señor. Extraordinario. Pero voy a ir más allá. ¿Qué probabilidad existe de que un joven esclavo, preso en una cárcel, en un país extranjero, salga de esa cárcel, se convierta en el gobernante de ese país y encima de eso haga un plan económico para salvar a la humanidad en medio de una hambruna? Esto es lo que conocemos en la historia como el príncipe de Egipto. Esto le pasó a José, un muchacho que injustamente fue a la cárcel y después de 13 años de vivir imposibles en su vida, de allí salió para convertirse en el príncipe de Egipto. Esto quizás no entra en la lógica humana, pero veamos otra historia. ¿Qué probabilidad existe de que un jovencito, un pastorcito de ovejas, enfrente a un gigante de 3,5 metros, experimentado en la guerra y armado hasta los dientes, y lo venza no con una espada, no con una lanza, no con una ametralladora, no con un misil, lo venza con una piedrita? Esto fue lo que hizo David cuando venció a Goliat. Y no solamente venció a Goliat, sino que después de esto él se convirtió en el rey de Israel. Vamos a llevar las cosas un poquito más allá. ¿Qué probabilidad existe de que te lancen en un crematorio gigante que está ardiendo a más de 4,000 grados centígrados? ¿Qué probabilidad existe de que tú salgas vivo de allí? Pues esto le pasó a 3 jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron a adorar la estatua del rey y entonces
fueron echados como castigo dentro de ese crematorio, dentro de ese horno. Y sin embargo, aunque parezca algo totalmente imposible de explicar, no se quemaron ni un pelo de su cabeza y salieron totalmente sin un pelo quemado de ese lugar. Vamos a verlo de otra manera. ¿Qué probabilidad existe de estar preso en una cárcel de máxima seguridad, encadenado y vigilado por guardias las 24 horas del día, y tú poder salir de la cárcel caminando frente a ellos sin que nadie te vea? Pues esto fue lo que le pasó a Pedro cuando Dios soltó sus amarras, sus cadenas, y lo hizo invisible y pasó frente a los guardias. La puerta se abrió frente a él y quedó libre de un encarcelamiento injusto de que había padecido. Por eso yo te digo algo: nunca digas nunca. Esa situación que estás viviendo no es terminal. Eso que te está pasando es temporal. Es una circunstancia. Y yo quiero que tú sepas que si Dios está en tu vida y acudes a Él de la misma forma como Dios respondió a estas personas en las historias que te estoy mencionando, lo puede hacer contigo. Vayamos un poquito más allá en estos casos. ¿Qué probabilidad existe de que te encuentres en medio de una tormenta atroz con el viento contrario, en medio de la noche a las 3 de la mañana, y puedas salir del barco y caminar sobre las aguas? Pues justamente esto fue lo que hizo Pedro cuando el Señor le dijo: ven. Él salió del bote y empezó a caminar sobre el imposible que en ese momento estaba frente a él. Y lo mismo hará Dios contigo, permitiéndote caminar sobre los imposibles que estás experimentando en este momento. Entonces, para llevarlo a un término mucho más complejo, ¿qué probabilidad existe de que tú mueras de una enfermedad degenerativa y tengas 4 días de haber sido enterrado, tu cuerpo ya está descompuesto? ¿Qué probabilidad existe de que tú regreses a la vida? Pues esto fue lo que ocurrió en Lázaro. Después de 4 días de muerto, dice que su cuerpo hedía ya. El Señor mandó a quitar la piedra y le dijo: Lázaro, ven fuera. Yo no sé cuán terrible te sienta por lo que estás pasando y aquello que tú piensas y crees que ha muerto ya en tu vida. Yo te estoy hablando de un Dios que es capaz de hacer lo imposible posible para ti. Dios puede resucitar de la muerte tu negocio. Puede resucitar de la muerte tu relación familiar. Y puede hacer cualquier cosa que tú creas que Él puede hacer, porque para Dios nada es imposible. ¿Cuál fue el denominador común, el factor denominador común en todas estas historias, incluyendo las mías? Sí, ya lo entendiste. Dios fue el factor denominador común. Dios es quien hace la diferencia entre los imposibles y los posibles en tu vida. Para Dios no existen imposibles. Y dice la Biblia que para quien cree, tampoco nada es imposible. Dios es especialista en los imposibles. Allí donde la ciencia dice no, allí donde las puertas se cierran, allí donde parece no haber ninguna solución, allí aparece la posibilidad de Dios. Tú debes ser especialista de las cosas posibles y dejar en las manos de Dios las cosas imposibles. Él no va a hacer las cosas posibles por ti. Tú tienes que hacer lo posible. Y de ahí en más, confiar en que Dios tiene la última palabra en tu vida. El que comenzó la obra en ti no la va a abandonar jamás. La va a perfeccionar hasta llevarla a su final.
Entonces, recuérdate esto, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Y Dios también cierra puertas que nadie puede abrir. Pero además de eso, porque puede ser que no veas el camino frente a ti, Dios es especialista abriendo caminos donde no los hay. Fíjate, ¿qué probabilidades tenía el pueblo de Israel de poder escapar de Faraón cuando se encontraban totalmente acorralados, con el mar rojo frente a ellos y al ejército de Faraón a sus espaldas? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Abrió el mar rojo para que Moisés y el pueblo hebreo pudiera cruzar, escapar de una muerte segura en las manos de Faraón. Y cuando Faraón intentó hacer lo mismo, el agua regresó a su cauce y murieron ahogados. Sí, eso es lo que te quiero decir. Dios va a abrir un camino donde tú no ves el camino. Y si ese camino no se abre, entonces Dios te hará caminar sobre las aguas que parecen un imposible frente a ti. Lo que quiero decirte es que Dios tiene la última palabra en tu historia. No te rindas. No te amoldes a esta circunstancia, ni a la antigua normalidad, ni a esta normalidad. Dios no quiere regresarte a la antigua normalidad, porque la antigua normalidad es corresponsable de esta coyuntura, de este problema, de esta crisis que hoy experimentamos todos. Dios va a hacer algo inusual. Quizás te preguntarás, ¿qué probabilidad tiene el mundo de salir de este atolladero en el que nos encontramos todos hoy? Haciéndolo más personal, ¿qué probabilidad tienes tú de salir del atolladero en el que te encuentras en este momento? Cuando frente a ti hay un panorama incierto y todo parece terminal, quizás piensas que Dios no te escucha, pero yo estoy aquí para decirte que Dios ha oído tu ruego. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha escuchado tu oración y Dios se ha inclinado para responderte en esta mañana. Dios está a punto de abrir un camino frente a ti donde no había ningún camino. Dios va a librarte de esta situación que te parece imposible solucionar el día de hoy. Porque cuando se acaban tus posibilidades, Dios es el único que puede ayudarte. Dios está por hacer algo inusual en tu vida y en el mundo entero. Y esto será algo público y notorio para que la gloria sea de Él y no de alguien más. Los faraones del mundo están próximos a experimentar una derrota impensable, con lo mismo que le pasó a Faraón, una derrota improbable e imposible que lo va a cambiar todo. Tú y yo tenemos el privilegio de estar vivos hoy y ser testigos del nacimiento de un nuevo tiempo para la humanidad, del nacimiento de una nueva oportunidad para tu vida, para tu relación de matrimonio, de tu economía. Dios está a punto de voltear la tortilla. Dios está a punto de cambiar tu signo negativo por un signo positivo. Viene un tiempo extraordinario detrás de esta noche. Hay un amanecer luminoso para ti y para toda la humanidad. Lo mejor de tu vida está justo delante de ti. Claro, esto no quiere decir que los problemas van a desaparecer, porque la vida es cíclica. Los malos tiempos van a regresar sin duda. Los retos y los desafíos estarán siempre a la orden del día. Pero la buena noticia, que sin importar el tamaño de tu gigante, el tamaño de tu reto, el tamaño de tu desafío, Dios, ese Dios de las historias de la Biblia, ese Dios que hizo un milagro en mi esposa y en mi hija, ese Dios que abre puertas que parecen imposibles de abrir, ese Dios que le ha transformado la vida a millones de personas, siempre estará allí justo donde tú lo necesitas para hacer de tu imposible una posibilidad cierta en tu vida. Cuando lo imposible se convierte en la única solución posible,
Dios es tu única opción. Hoy es un día, hoy es un buen tiempo, hoy es un buen momento para que tú confíes en Dios, para que vuelvas a confiar en Dios, para que tomes tu carga y la pongas en las manos de Él, porque Dios tiene la última palabra en esta historia. Y para el que cree, todo es posible. Cree conmigo, las cosas van a cambiar a partir de hoy, porque en las manos de Dios todo termina ayudando para tu bien. Aún esta crisis sacará lo mejor de ti y te presentará un panorama nuevo de oportunidades en los que podrás elegir de manera sabia el mejor camino para transitar. Los mejores días de tu vida están delante de ti, siempre y cuando el factor denominador común de tu éxito sea Dios. Si este mensaje te ha ayudado, yo te pido que le des un like y que por favor lo compartas con tus amigos y con tus familiares. En momentos tan complejos como este, se necesita una palabra de fe, una palabra de esperanza. Saber no solamente que hay luz al final del túnel, sino que realmente Dios tiene el control de esta situación y que Dios tiene la última palabra en tu vida. También voy a dejarte en la caja de comentarios, en la parte de abajo, vas a encontrar mi link para entrar a mi página de autor de Amazon para que puedas descargar cualquiera de mis libros, y también estará mi link para que puedas entrar a todas mis redes sociales. Siempre estoy subiendo contenido que puede ayudarte a ti y a toda esa gente que tú amas. Así que no te olvides de darle un like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Recuerda, cuando lo imposible se convierte en la única solución posible en tu vida, Dios es la opción.